Muy buenos días, nos encontramos en la actividad 14 para los puntos 1 al 6. Aquí nos piden, nos dan un listado de números, los cuales cumplen una cierta condición. Nos piden entonces descubrir el número que no obedece a la condición, es decir, el número intruso. Entonces voy a plantear este siguiente ejemplo. Nos dan esta secuencia de los números 1, 5, 22, 25, 35, 51, 70 y 92. Aunque estos números no necesariamente tienen que estar en secuencia, lo importante es que esos números deben cumplir una cierta regla. Y estos números, por ejemplo, cumplen esta regla, son números pentagonales. Entonces, por ejemplo, para establecer como la lista de números pentagonales, nosotros tenemos, por ejemplo, aquí que el primer número pentagonal es el número 1, luego el número 5, que aquí nos forma este primer pentágono, luego después el siguiente número sería el 12, que sería el número de puntos que tiene este pentágono, luego el 22 y luego el 35. Entonces aquí, por ejemplo, para el primer número, estos números obedecen a algo que veremos más adelante, que son las sucesiones. Entonces estos números cumplen una cierta condición. Entonces, por ejemplo, aquí la condición sería, el primer número pentagonal sería 1 multiplicado por 3 por 1 menos 1 dividido entre 2. Y nos dice que el primer número pentagonal es el número que 1. Pero si queremos hallar la siguiente secuencia sería 2 por 3 por 2 menos 1 sobre 2 y nos daría 5. El otro número pentagonal sería 3 por 3 por 3 menos 1 dividido 2 y nos daría 2. Nótese que aquí para el tercer número pentagonal, ¿cómo sería? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 2. Entonces aquí el tercer número pentagonal sería la sumatoria de los puntos de este pentágono. El siguiente número pentagonal sería 22 y el otro 35. Entonces, de tal manera que en este caso nosotros al hallar, digamos, la condición que cumplen estos números, nosotros encontraremos que el número intruso en este caso es el número 25. Para la actividad 14, entre los puntos 7 al 13, nos piden establecer el perímetro de cada una de las siguientes figuras. Entonces aquí tenemos la de un pentágono, la de un hexágono regular, la de un polígono de 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados de un polígono irregular, la de un rectángulo, la de un cuadrado y la de un triángulo equilátero. Entonces aquí básicamente la idea es reforzar el concepto de perímetro. Entonces el perímetro básicamente va a ser la suma de ¿qué? De los contornos de los lados. Entonces aquí en términos generales aquí tenemos el del cuadrado, que sería estos 4 lados, el del triángulo, aquí disculpe, serían solo 3 lados, A más B más C, y del pentágono sería pues los 5 lados. Y como existen casos particulares de esas figuras, por ejemplo para el de un cuadrado, pues básicamente entonces en vez de escribir L más L más L más L sería L por 4. En el caso del triángulo equilátero no escribiría uno L más L más L, sino 3L. Y para el pentágono sería 5L. Entonces ahora vamos a ver la actividad número 14. Y la vamos a desarrollar entre los puntos 14 al 21. En este caso nosotros vamos a determinar la función inversa de la función dada. Entonces aquí voy a presentar dos métodos de resolución, uno algebraico y uno descartando las opciones que se nos presente. Ustedes escogen el método que más se les facilite. Entonces inicialmente aquí la idea es hallar lo que llamamos, o seleccionar lo que llamamos la función inversa. Entonces vamos a ver primero con un método algebraico. Entonces aquí tenemos una función original y igual a 2x más 3. Esa función transforma la variable x en la variable y. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento para hallar la función inversa? Para hallar la función inversa intercambiamos las variables x y y despejamos la variable y. Entonces aquí era y igual a 2x más 3. Entonces ahora como vamos a intercambiar, quedaría x igual a 2y más 3.
Y ahora pues vamos a despejar la variable y. Entonces este 2y este 3 que está sumando pasaría al otro lado a restar. Y entonces aquí intercambiamos los lados, nos quedaría 2y igual a x menos 3. Y este 2 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. De tal manera que la función inversa sería, la función inversa de y igual a 2x más 3 sería y igual a x menos 3 sobre 2. Nótese que ahí están las operaciones inversas. Aquí está sumando, en la inversa pasaría a restar, y este 2 se está multiplicando, en la inversa pasa a dividir. Ahora bien, permítame entonces a través del siguiente gráfico, por medio de un flujogramita, mostrar el concepto de función y el concepto de función inversa. Entonces aquí tenemos la variable x. Y la función original nos dice primero multiplique por 2 para obtener la función 2x. Y luego después a la expresión 2x súmele 3 para obtener la función original 2x menos 3. Ahora bien, para calcular la inversa simplemente nos devolvemos en el orden de las operaciones. Por lo tanto, a 2x más 3, al restarle 3, ¿cuánto me da? 2x. Y a 2x, al dividirlo entre 2, de nuevo obtengo mi valor de ¿qué? De x. Entonces, el cálculo de la función original nosotros iríamos como obtenemos la entrada para obtener una salida, y para la inversa nos dan el valor de la salida para obtener el valor de la entrada. Entonces, por ejemplo, aquí eventualmente nosotros tenemos otro ejemplo, el cálculo de la función. Entonces, nótese que usted puede arrancar con esta expresión x menos 3 sobre 2. Entonces, si usted lo multiplica por 2, obtiene x menos 3, y luego al sumarle 3 obtiene el valor de ¿qué? De x. Ese sería como el camino que nosotros tomaríamos de cómo serían las operaciones con la función inversa. Y en este caso la inversa de la inversa pues sería la función original. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos una forma algebraica de determinar la función inversa. Pero entonces aquí también quiero ilustrarles otro método que pueden utilizar ustedes para escoger la función inversa. En los ejercicios del taller matemático aparece la función y aparecen dos opciones de función inversa. Entonces aquí eventualmente, ¿qué les sugiero? Como un paso número 1 sugiero que escojan un valor arbitrario de la variable x. En este caso yo decidí escoger un valor arbitrario de x igual a 5. Ese valor arbitrario de x en un paso número 2 lo reemplazo en mi función original. En este caso la función original es la que aparece con el punto, que en este caso sería 9x al cuadrado menos 36. Reemplazo x igual a 5, tendría 9 por 5 al cuadrado menos 36. 5 al cuadrado daría 25, 9 por 5 225, y 225 menos 36 daría 189. Paso número 2. Paso número 3, intercambio variables. Entonces, si mi valor de y me dio 189, ahora mi valor de y ya no va a ser 189, sino va a ser el valor de x. Y en el paso número 4 reemplazo el valor en la opción número 1. En la primera opción, aquí tenemos dos opciones, opción 1 y opción 2. Si eventualmente, en este ejercicio eventualmente vamos a verificar de que la opción número 1 en realidad sí es la inversa. Y aquí en este caso lo que vamos es a reemplazar es este valor de x del paso número 3 en la primera opción, y si el resultado coincide con el valor que nosotros dimos en el paso número 1, la función de la opción 1 es inversa. Entonces aquí, ¿qué hicimos? Tenemos la primera opción de función, reemplacé el valor de x. Aquí 189 más 36 da 225, raíz de 225 da 15, y 15 entre 3 da 5. Entonces quiere decir que con el valor de x que determinamos en el paso número 1, ese valor de x coincide con el que determinamos en el paso número 1, por lo tanto concluimos que la función raíz de x más 36 sobre 3 es la función inversa. Entonces pues con esta presentación dejamos cerrado este punto. En el próximo video pues veremos la actividad 14 entre los puntos 22 al 29. A ustedes muchas gracias.